Pues vamos a empezar con tema de anuncios, unos cuantos anuncios que tengo apuntados. Seguimos, creo que necesitando alimentos para la obra social. Si es así, quieres colaborar o tienes algo que aportar, por favor habla con Esther Guerrero. No sé si tenéis el teléfono de Esther, si no pienso que tal vez Lauri os lo puede mandar si queréis hablar con ella, si queréis aportar algo. También tema de ofrendas, sí que sabemos que se está pasando un mensaje con la cuenta para quien quiera dar su ofrenda, el diezmo, que sepa que se puede hacer vía transferencia bancaria, así que si por algún motivo no lo habéis podido dar o no sabéis cómo, podéis contactar con Lauri para que os pueda mandar la cuenta también. También decir que aunque el templo está cerrado, seguimos con las actividades de costumbre. Todos los días hay oración a las 6, es una cosa que me encanta, dejó de ser el domingo, así que ahora todos los días a las 6 de la tarde hay reunión de oración y podemos ver cómo la familia intercede por la familia y es algo maravilloso y de lo cual al menos podemos decir que todos los que podemos participar, ya sea puntualmente o regularmente, salimos bendecidos de ello. También recordar a los jóvenes que todos los sábados a las 7:30 hay reunión de jóvenes vía Zoom. También nos estamos reuniendo vía online y bueno, que si eres joven o te sientes joven, puedes participar, también se pasan los links. También importante, Aguana, no nos olvidemos de los niños, de los adolescentes. Todos los viernes a las 7 está la reunión de Aguana vía Zoom, donde están participando Ushi y Matt. Si también tenéis adolescentes, tenéis niños, hijos o conocéis, si queréis participar, pues hablar con Ushi o con Matt para que ellos os puedan también enviar el link y así poder que los niños también empiecen a oír, ¿no?, el Evangelio de una manera para ellos. Y bueno, también recordar, ¿no? Hace una hora hemos estado en la escuela dominical. Para los que estáis entrando en el culto de nuevo, simplemente decir que hoy yo he salido muy bendecida de la escuela dominical. Es un tiempo donde podemos ver que Dios está hablando, la Biblia es una herramienta, es palabra viva, y aún hoy estábamos viendo, ¿no?, la santidad de Dios, la justicia de Dios, y cuán increíble es que comentaba, ¿no?, con Adoniram, es increíble que ningún atributo como que se niega a otro, ¿no? Simplemente todo complementa a Dios y poder estudiar eso de una manera tan increíble, tan precisa, es de bendición y te hace ver cuánto aún nosotros tenemos que crecer en Dios, ¿no? Y es algo increíble. Y en esta mañana sí que me gustaría tener una pequeña reflexión con vosotros. Hay muchas cosas en mi cabeza, pero realmente quiero compartiros una que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, que dice: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Y esto es lo que quiero que podamos tener en cuenta. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Me parece increíble que podamos decir y que en la Biblia ponga que orar es algo agradable al Señor, ¿no? Y que justo después hable del sacrificio de Dios. Y me gustaría que pudiéramos tener eso en cuenta, que no solo cuando oremos sean peticiones, que Dios también las escucha, pero también tengamos acción de gracias, también tengamos rogativas de interceder por otras personas a las que no conocemos. Y en especial hoy quería compartir con vosotros, y ya acabo,
La iglesia sé que ha estado orando por muchas cosas y en especial una, y creo que es bueno llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Muchos conocéis a mi hermano Josué y quiero compartir una noticia de sumo gozo. Y es que ayer pudimos tener un evento evangelístico y por primera vez en mucho tiempo mi hermano Josué pudo escuchar de primera mano el evangelio y sé que estuvo de principio a fin. Y es una noticia que a mí me llena tanto de gozo y con la que quiero compartir porque es bueno gozarse con los que se gozan y quiero que mi familia en Cristo sepa que Dios oye las oraciones, Dios contesta las oraciones y no solo tengo ruegos por la familia, sino acción de gracias. Y como iglesia quiero agradecer que intercedemos por familia, intercedemos por hermanos y que Dios tiene en cuenta sus oraciones, ¿no? Y con eso me gustaría que con ese pensamiento pudiéramos empezar este tiempo de alabanza. Y voy a dar paso a Alex en este tiempo de alabanza, recordando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres, y que todo lo que hacemos es porque queremos darle la gloria a Él. Muy buenos días, hermanos, es un placer, es un privilegio estar aquí en esta mañana con vosotros para alabar el nombre de nuestro Señor. Y quería hacer una breve reflexión sobre la vida de José antes de dar paso a la alabanza. Y es la siguiente: como sabemos, José estuvo en la casa de Potifar, un lugar próspero, un lugar lleno de riquezas, un lugar bonito, agradable, que no faltaba nada. Pero también sabemos que José estuvo en la cárcel, un lugar frío, un lugar solitario, lleno de personas malas a su alrededor. Pero algo interesante que vemos es que José fue bendecido por el Señor en estos dos lugares, y que José no se dejó condicionar por la circunstancia que estaba a su alrededor, sino que en medio, tanto en las circunstancias muy buenas como en esas circunstancias malas, él alabó al Señor. Entonces yo no sé en esta mañana cómo estáis pasando aún la cuarentena, cómo estáis viviendo esta situación en vuestras casas, en vuestras familias, con los amigos que tengáis, con los vecinos. Pero independiente de esto, que las circunstancias de tu alrededor no condicionen tu adoración al Señor. Por el contrario, que tu condición exterior siempre sea un impulso para tu adoración al Señor, sea una circunstancia complicada o sea una circunstancia agradable. Así que alabemos al Señor en esta mañana. Y en este momento os invito a que cerréis vuestros ojos en el sofá de vuestras casas, en la silla, en la cocina si estáis desayunando, o los que estáis todavía tumbados en la cama porque habéis tenido que trabajar hasta tarde o estudiar. Vamos a cerrar nuestros ojos y entregar este tiempo a nuestro Señor. Gracias, Padre, por un día más en tu presencia. Que este tiempo de adoración, Señor, sea un tiempo agradable, que sea un perfume a tus pies, Señor. Padre, entregamos todo nuestro ser, todo lo que somos a ti, reconociendo que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Amado Dios, reconocemos que no hay nombre mayor que tu nombre, Señor, que tu nombre es sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, por ser maravilloso, por ser tan bondadoso con nosotros, por ser fiel. Y entregamos, Señor, esta adoración a ti, como veíamos con la vida de José, una adoración sincera y que no esté condicionada por las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre.
su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Crecer en la gracia del Señor y conocer mejor a Jesucristo. Crecer en la gracia del Señor y conocer mejor al Salvador. A Dios sea la gloria, hoy para siempre, hoy para siempre. Amén. A Dios sea la gloria, hoy para siempre, hoy para siempre. Amén. Crecer en la gracia del Señor y conocer mejor a Jesucristo. Crecer en la gracia del Señor y conocer mejor al Salvador. A Dios sea la gloria, hoy para siempre, hoy para siempre. Amén. A Dios sea la gloria, hoy para siempre, hoy para siempre. Amén. Hoy para siempre. Amén. Hoy para siempre. Amén. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes,
que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles. En ellas para siempre confiaré. En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar almas del pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Muy bien, hermanas. Bueno, creemos que han habido ciertos problemas técnicos con la alabanza. Hemos visto que hay gente que no ha podido escuchar. De igual manera, los problemas siempre vienen y van, son problemas del directo. Esperamos que aún así haya podido ser de bendición, que hayamos podido ser conscientes tal vez de las letras que sí que podíamos leer. Así que bueno, con esto me gustaría dar paso al tiempo de palabra. Me gustaría invitar a Don Irán también. Vamos a orar por él. Creo que es una costumbre muy bonita que tenemos. Así que, papá, te damos gracias por este día. Te agradecemos porque un domingo más estamos como familia reunidos. Y en este momento me gustaría pedir que tú puedas hablar a través de tu siervo Adonirán, de aquello que tú has puesto en su corazón, y pedimos que aun a pesar de fallos tecnológicos del directo, seas tú hablando, que deseches todo aquello que no proviene de ti, que todo aquello que provenga de ti pueda entrar en nuestros corazones y que tú puedas revelarnos aquello que tienes que revelarnos. Te agradecemos porque eres un Dios soberano y te agradecemos porque eres un Dios vivo y que aún a día de hoy tú sigues hablando con nosotros. En tu nombre. Amén. Muy buenos días, hermanos. Estamos juntos en la presencia de nuestro Dios. Y antes de comenzar nuestra meditación en esta mañana, que sigue siendo en el libro de Hechos, hoy el capítulo 4, quisiera decir algo que me parece muy importante. Estamos en tiempo de desescalada, ¿no? De volver poquito a poco a la normalidad.
Y cuando pensamos en ese aspecto, cuando pensamos en volver a la normalidad, quizás algunos tengan prisa y otros no tanto, pero lo cierto es que estamos pidiendo a Dios sabiduría para hacer las cosas a su debido tiempo. Así que el próximo domingo vamos a intentar, solo los que son responsables del culto y de la predicación, vamos a estar en el templo para poder hacer intentar grabar en directo el primer culto en el templo. Entonces nadie va a estar, todos vamos a estar en Zoom, pero los hermanos responsables, tanto de la alabanza como la predicación, la dirección, y todo lo que se concierne al culto, pues sí que estaremos allí para prepararnos en este tiempo y probar, ¿cierto? Para el siguiente domingo, si todo sigue conforme lo que nos va diciendo el gobierno, entonces sí vamos a tener un primer grupo seleccionado y vamos a ir despacito, hermanos. No tengáis prisa porque el templo somos nosotros y Dios está con nosotros. Así que vamos a pasar ahora a nuestra predicación en esta mañana, meditando una vez más sobre una pregunta. Quizás lo he intitulado Imposible no notarlo. Y vamos a pensar en una pregunta que surge en el capítulo 4 y que a mí, desde luego, me llama muchísimo la atención. Así que, como dice el texto que los hermanos tienen ahí, buenos días para todos, ¿no? Hoy tendremos una nueva pregunta sobre la mesa que nos hará reflexionar sobre nuevos aspectos de la vida de la iglesia en sus inicios y cómo entenderla. La iglesia estaba presente y los efectos de su presencia comenzaban a ser una realidad que demandaba de toda la sociedad de la época respuestas y reacciones. Esto me recuerda lo que el Señor había dicho justo después de hablar en el Evangelio de Mateo sobre las bienaventuranzas. Dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese texto me hace pensar en algunos aspectos, pero entre ellos, cuando veo a la iglesia, entiendo que la iglesia del Señor fue creada para ser visible. La iglesia, Dios la creó para que el mundo la vea. La iglesia del Señor, entonces, no puede estar camuflada, invisible o estar de incógnito. La luz es siempre visible en las tinieblas. Un relámpago se ve a muchísimos kilómetros de distancia y sin duda es capaz de impresionar nuestra retina. Entonces, cuando en nuestras vidas la luz de Dios brilla, que es mucho mayor que la de un relámpago, realmente es imposible no notarla. Justo después del milagro de aquel hombre cojo, cuando Pedro y Juan iban, ¿no? ¿Os acordáis? A la puerta hermosa, allí se encontró con este hombre mayor de 40 años que estaba en la puerta pidiendo ayuda. Justo después del milagro que Dios obró allí, la luz fue vista, se vio, y hubo muchas reacciones en aquel momento. Mirad lo que dice el texto en Hechos 4, 15 a 16. Entonces les ordenaron que saliese del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. La pregunta de hoy es:
¿qué haremos con estos hombres? Con estos cristianos que habían de alguna forma sido usados por Dios en la puerta de la hermosa en aquel momento. Eso causó un problema tremendo para los fariseos de la época y todo el concilio. Y su pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Les matamos, les cortamos la cabeza, les damos una oportunidad que hablen? ¿Es verdad, es mentira? Muchas cosas pasaron sobre su mente y sobre el corazón de aquellos hombres. Y yo quisiera reflexionar ahí en esta pregunta con un primer aspecto. La luz no siempre es bien recibida. En el texto de Hechos 4, versículos 1 a 4, nos dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ciertamente el milagro ocurrido, la presencia y el discurso proferido por los apóstoles Pedro y Juan fue de gran impacto para las personas que estaban en el templo. Lo fue para el pueblo, que fue provocado al arrepentimiento de sus pecados y a glorificar a Dios y a la conversión a Jesucristo como Salvador y Señor. El pueblo pudo entender que Dios estaba y había cumplido sus promesas en Cristo. Pero también lo fue para los líderes religiosos un impacto muy grande que les hicieron estar resentidos. Esta palabra me parece muy fuerte. Los fariseos y los miembros de aquel Sanedrín, de aquel concilio, ahora estaban resentidos por la enseñanza que escuchaban de la boca del apóstol Pedro. Dios no se había olvidado de la promesa, nos dice Pedro, hecha al padre del pueblo israelita, Abraham, o a nuestro padre de la fe, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. El momento había llegado. Fue así como los sacerdotes trataron de apagar aquella luz porque para ellos, ¿no? Esta era una amenaza a sus teologías y maneras de manipular la verdad conforme a sus costumbres religiosas y visiones de la época. Qué interesante. A veces queremos callar la verdad de Dios en lo que nosotros creemos que es verdad. Interesante notar esto. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versos 11 a 12, dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos, ¿ya pensaste en esto? ¿Quién eran los suyos? Los suyos, podíamos pensar humanamente, los que eran entendidos, los miembros, los fariseos, los doctores de la ley, los que podrían ver y ser las obras grandiosas de la promesa, ahora lo rechazaban. La luz siempre es una amenaza para la maldad, la mentira y para el diablo, para el maligno. La luz siempre molesta en la vida de aquellos que andan en oscuridad. No obstante, fue para eso que había venido el Señor, el Mesías. Y aunque los dirigentes judíos trataban de apagar por todas las maneras lo que estaban diciendo los discípulos, lo cierto es que aquel hecho, el milagro ha ocurrido y la predicación había tocado a muchos. Mirad, solo de varones eran como 5,000 conversiones. Imagina si un culto en nuestra iglesia hay 5,000 conversiones. Ya tendríamos que hacer otro templo porque ahí no cabían los 5,000, ¿verdad? La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
La oscuridad nunca vencerá a la luz de Dios y a la verdad. El que anda en la luz ya es vencedor en este mundo y su vida llevará a que otros glorifiquen a Dios encontrando en Cristo Jesús la salvación. Cuando pienso en esa frase, quiero ahondar un poquito en ella, hermanos. Aquel que vive en luz, aquel que vive en la verdad de Cristo, ya tiene la victoria. Y eso es muy importante, hermanos, porque el Señor no buscó a personas perfectas. No lo era Pedro, no lo era Juan, no lo fue Abraham, no lo fue David, no lo soy yo y no es nadie. Dios busca a personas que sean realmente transparentes. Y una de las cosas que la luz hace es que uno admite la verdad en su propia vida. Nadie es suficientemente bueno, sabio, inteligente, intelectual, guapo, lo que sea, para servir a Dios. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor por su gracia, pero nadie tiene el derecho, aun sabiendo que Dios conoce todas las cosas, de esconderle nada. Porque el que vive en la luz tiene integridad o busca la integridad tal como la tiene el Dios a quien servimos. Dios, nadie puede ocultar nada de él. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso segará, y que nadie puede jugar con Dios. Pero lo más triste es cuando nosotros albergamos, como aquellos fariseos, tinieblas en sus vidas. Habían otros intereses, por eso tenía que apagar la luz como sea. Había otros pensamientos, por eso no podían admitir la verdad de Dios, la única y verdadera, porque esto les perjudicaba. El segundo punto que quisiera dejar, hermanos, es que la luz de Cristo en nuestra vida tiene un poder incalculable. Siguiendo el texto de Hechos 4, voy a leer, es un poquito más largo ahora. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ese texto es precioso, hermanos. Allí estaba la cumbre del poder, tratando de destruir ahora a Pedro y a Juan, pero no podían, porque la verdad de Dios es indestructible. Y lo que Dios hace, por mucho que el hombre quiera poner paños encima, nunca podrá ocultar. La luz de Cristo causa siempre un tremendo incómodo en la mayoría de las personas. Exactamente porque esta luz delata toda oscuridad que hay en nuestras vidas y que a veces amamos apasionadamente sin querer que nadie lo sepa. Toda la cumbre judía estaba presente y tenían ahora a Pedro y a Juan frente a ellos. La pregunta que le hicieron aquí a Pedro es,
¿Con qué derecho, poder, con qué autoridad hacéis eso? ¿Quién os da autoridad? Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Os suena, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Os suena esto? Aquí está la realidad. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban, entonces, toda la multitud y los propios del Sanedrín estaban admirados de que estos hombres, sin estudios, hablaran con tanta sabiduría. Y hay algo que me llama la atención en esta observación que nos dice el texto, es que se daban cuenta de que habían estado con Jesús. Oh, se parecían a su Señor. ¿Pareces tú a tu Señor? Se parecía, la iglesia tiene que ser, porque es la extensión. Si Cristo es la cabeza, la iglesia tiene que parecer a la fuerza, a su Señor. Pues sí, hermanos, el Espíritu Santo es el agente de poder y de capacitación en nuestras vidas. Jesús ya lo había dicho a sus discípulos. Mira lo que dice el Señor Jesús en el texto de Marcos capítulo 13, versículos 9 a 11. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por mi causa, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Hermanos, ese texto daría un sermón enorme. No voy a hablar mucho de él, pero quiero decir algunas cosas aquí. Primero, él dice, mirad por vosotros mismos. Miremos nuestro corazón. A ver si en nuestro corazón no hay tinieblas. Y hay que permitir que la luz de Dios florezca ahí y que nosotros seamos mismos los primeros capaces de ver, soy pecador, Señor. No soy tan santo como mi lengua dice. La segunda cosa es que mirando hacia nosotros mismos debemos tener confianza, porque cuando el Espíritu de Dios nos llena, es el poder de Dios que va en delante de nosotros. Y el Señor dice, no os preocupéis de que habléis. Me llama la atención porque va a decir, mí mismo penséis. Wow, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Pero lo que está diciendo es que nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios si queremos ser un instrumento, y debemos permitir que sea el Espíritu de Dios que prevalezca aún ante mi propio pensamiento, para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando eso ocurre, hay poder, y el poder se manifiesta de forma tremenda. Si la luz de Dios tiene que brillar en nosotros, es necesario que haya en nuestras vidas el aceite combustible del Espíritu Santo. Si no, todo queda en meros discursos y palabrerías. Y de esto el mundo está así, totalmente lleno. Lo que les maravillaban no era solamente las palabras, pero era la capacidad sobrenatural e inexplicable de aquellos hombres, afirmando y haciendo algo que ningún hombre puede hacer. Nadie podía haber sanado a aquel paralítico, pero ellos lo hicieron, no ellos, a través de ellos Dios obró. La verdad explícita y definitiva, revelada en el discurso de Pedro para todos los seres humanos, era que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué dijo que era una verdad explícita y definitiva? Porque, hermanos, no seamos ingenuos, y si eres cristiano, tienes que tener esto muy claro. No hay salvación posible fuera de Cristo. Aunque la sociedad diga que muchos caminos llevan a Dios, que muchas religiones llevan a Dios, es mentira. La única vía de salvación en Cristo es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida.
y nadie será salvado, ni nadie entrará en el reino de los cielos, si no es por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros en esta mañana es que dentro de toda esta situación hay algo que a mí me llama mucho la atención y que yo lo he intitulado de esta forma: todo radica, todo realmente tiene su fundamento en qué o quién es el sujeto de nuestro amor. ¿Quién es verdaderamente? ¿Dónde está mi corazón o dónde está mi tesoro? Porque donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón, ahí estará mi vida, ahí es donde yo estaré realmente sacrificándome y dando todo de mí para conseguirlo. El Señor Jesús usó el apóstol Juan, que estaba ahí presente en este momento, pero más tarde, ya anciano, ya en su reflexión, él va a decir algo que él ha experimentado. No sé si comenzó ahí o si antes, pero lo que sé es que él ha experimentado en su vida, viviéndola cabo a cabo y cada día. Y él va a decir: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero, y mira lo que dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fue este mismo Juan, presente en este tribunal, con la cúpula judía ahí, la que dijo estas palabras más tarde. Va a escribir esta gran verdad. Según el texto de Juan, ni el mundo, ni sus cosas deben ser sujeto de nuestro amor. Algunas personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa, con las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, actividades de que disfrutamos. Pero no, eso no es bien cierto, no es totalmente cierto, porque la mundanalidad empieza en el corazón y se caracteriza por tres actitudes tan claras dichas aquí. Primero, los deseos de la carne. Pastor, ¿qué significa esto? Pues el afán por la satisfacción de deseos físicos antes que amar primeramente a Dios. Los deseos de los ojos, el anhelo y el deseo de acumular las cosas, de tener todo para sí. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, la obsesión tan intrínseca dentro del ser humano, esta obsesión con el nivel social o la importancia que uno tiene en el estar en lo más alto y tener toda la gloria que el mundo le pueda dar. Estas tres cosas han sido y serán siempre el caballo de batalla en nuestras vidas mientras estemos aquí en la tierra. Jesús ama a Dios en primer lugar, no hay duda que Jesús amaba a Dios. Dios era el centro de la humanidad de nuestro Salvador. También Jesús ama la creación, comenzando por nosotros, los seres humanos. Y mirad, hermanos, Jesús fue muy sensible. Nadie le puede atacar a nuestro Señor Jesús por falta de amor. Jesús fue sensible a los niños. Jesús fue sensible a las viudas, a los ancianos, a los religiosos, a las mujeres, a los doctores de la ley, a los publicanos, a los fariseos, a las familias, a las prostitutas, a los ladrones, y podríamos decir una larga lista. Jesús siempre fue sensible al ser humano, siempre amó y siempre dio de su tiempo y de su amor y murió por todos nosotros. Nadie puede acusarlo de falta de amor, pero exactamente porque Él nos ama, y aquí viene algo que parece una contradicción, es que Él no podía dejar oculto lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que había dentro del corazón de aquellos fariseos, el pecado y la oscuridad que a veces nos invade y domina nuestro ser. Hermanos, por increíble que parezca, incluso en el servicio, en la actividad de servir a Dios,
Hay personas que lo hacen, pero no porque quieren servir a Dios. Parece triste, pero es verdad. Y eso es pecado y oscuridad. Por mucho desarrollo intelectual que tenga el ser humano de todas las eras, de todos los tiempos, lo cierto es que en sus filosofías, fueran de antaño, fueran modernas o posmodernas, líquidas o relativas, sigue tratando de satisfacerse, acumular y estar por encima de todos, amándose a sí mismos como si fueran dioses, como si fuera un dios. Los fariseos no podían con estos sencillos discípulos de Cristo. Entonces les ordenaron, mira lo que pasó, que saliesen del concilio, conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron esto, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, todo el pueblo está diciendo, por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Yo quiero decir que hoy saco el sombrero para Pedro y Juan. Pedro y Juan no se intimidaron. Y su respuesta para mí fue magistral. Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios es el primero. Dios es el único. Dios es el digno de toda nuestra adoración. Porque el ser humano quiere el favor de los hombres y trata de agradar, y para agradar a la sociedad a veces hace cosas terribles y se olvida de que Dios es a quien debemos obedecer. Concluyendo, para terminar, hermanos, mi pregunta primera ahora, en conclusión, es, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son tus frutos? Analízate. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando frente a Pedro y a Juan, frente al concilio de los judíos, incluso frente a la multitud? Y dice la palabra, y el apóstol Pablo nos va a hablar tan sabiamente en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si alguien está lleno del Espíritu de Dios, necesita y va naturalmente a andar por el Espíritu de Dios. Y el fruto que sale de su interior es exactamente este. Y eso nos lleva a analizar, hermanos, ¿qué fruto estoy teniendo en mi casa, con los míos, con mi esposa, con mi marido, con mis hijos, con mis vecinos, en la iglesia, en donde quiera que esté, en el trabajo, cualquier lugar en que me ponga? ¿Qué frutos realmente, o cuál es el fruto que sale de mí? Si digo tener el Espíritu de Dios, tiene que ser este. Y si en mi análisis yo veo que el amor no, la benignidad más o menos, la fe está muy abajo, o cualquier otro aspecto, entonces tengo que ir delante de Dios y primero rendirme a Él y decir, quiero andar conforme tu Espíritu. Espíritu de Dios, reina en mí. La segunda pregunta, a modo de conclusión, ¿qué o quién es el centro de tu amor? Realmente, ¿qué o quién es el centro? A veces tenemos que parar para ver esto.
Muchos se aman a sí mismos, muchos se aman su salud, su belleza o su riqueza. Algunos se aman a los demás, su mujer o quien fuera. Pero todo eso es secundario, porque lo importante es, donde está el centro de mi amor, ahí estará mi corazón. Y mira lo que dice Juan, esto a través de boca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tengo que decir, hermanos, no juzgando, pero por las evidencias, si aquellos fariseos de aquel momento tuvieran obras del Espíritu Santo, jamás habrían encarcelado a Pedro y a Juan. Por el contrario, aquel día en el templo sería una fiesta, una festanza tremenda, y miles de personas se rendirían a los pies de Jesús. Pero sus obras no eran buenas. Su interés no era luz. Amaban las tinieblas más que la luz. Por muy pequeño que sea tu pecado, si lo amas más que al Señor, estás en tinieblas. Y la última pregunta en esta conclusión es, ¿a quién queremos caer bien? En verdad, ¿a quién quieres agradar tú? Y mira, el apóstol Pablo dice un texto que me estremece en el centro de mi vida y me hace pensar y ver si estoy como desequilibrado y calibrar otra vez mi vida hacia el plomo correcto, hacia verdaderamente la verdad correcta. Dice, pues, dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa afirmación es muy categórica y me temblan en las bases. Hay muchas personas dando su vida para agradar a los demás, sea su familia, sea sus amigos, sea sus amados, sea sus amantes, sea quien fuere. Pero en verdad, si yo quiero agradar al ser humano en primer lugar, dejo de contar una verdad. No soy siervo del Señor, porque el siervo del Señor es como Cristo. Y cuando el siervo del Señor es como Cristo, el nombre de Cristo y de Dios es glorificado. Dios glorificó a Jesús en sus vidas. En el bautismo allí estaba diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Dios también glorificó esto al Señor Jesús y a la verdad en la vida de aquellos discípulos cuando fueron a la tumba y vieron que Él había resucitado. Fue el poder de Dios que venció a la muerte. Dios también glorificó en aquel momento con esos dos hombres simples, pescadores, Pedro y Juan, que allí dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús Cristo. Levántate y camina, y lo asió por su mano derecha, y este hombre se levantó. Dios glorificó incluso en una verdad tan preciosa como la que podemos ver en el sentido de que ellos no podían hacer nada. Estaba allí la crème de la crème, ¿no? La nata de la sociedad judía, queriendo cortar la cabeza a aquellos hombres, pero en justicia no lo podían hacer, porque aquel que sirve al Señor, aunque su vida peligre, glorificará. Y el pueblo mismo reconoció esta verdad. Como iglesia, como pastor, como cada uno siervos de Dios que somos, debemos tener muy claro en nuestra vida el deseo y el anhelo de que el Espíritu de Dios nos use como herramientas para que la gloria de Dios se manifiesta. Y eso nos sale del principio. Dice Isaías que Dios nos creó para su gloria. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios. Y hermano, analiza, ¿qué fruto? ¿Hay fruto en mí? Un poco más o menos. El fruto que yo tengo condice con lo que yo vivo. ¿Qué fruto tengo, Señor? Señor, ¿a quién sirvo realmente? ¿A quién quiero agradar? ¿Al jefe de mi trabajo? ¿O al dinero que quiero conseguir? ¿O al Dios de mi vida que me dio toda la salvación? ¿Quién es verdaderamente el centro de mi vida en ese aspecto? ¿Quién es el centro de mi amor? ¿Amo a Dios más que a nadie? ¿Más que a mi propia vida? Oye, hermanos, qué importante es saber responder esto.
Padre, estamos en tu presencia. Tú estás aquí con nosotros. Y en ese momento queremos pedir tu bendición para nosotros. Padre, somos tan pequeños, somos tan limitados, Señor. Vemos tan pocas cosas, pero Señor, es tu luz la que nos ilumina. Y queremos que lo que haya en nosotros, dentro de nuestro corazón, que nuestros ojos, nuestras manos y pies, Señor, puedan estar o pueda estar la luz tuya, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a brillar como pueblo, como individuos, delante de ti, y que la luz de Cristo no pase desapercibida en nuestra generación, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, a pesar de nuestra pequeñez, que tu luz sea en nosotros el protagonista, Señor. Que ella sea la protagonista verdadera y que vivamos, así como Pedro y Pablo, esto en los frutos del Espíritu, donde no hay ley que condene. Y aunque nos maten injustamente, la luz del Señor vencerá. Por eso, Padre, bendícenos en el nombre precioso de Jesús. Amén.